Estamos a 5 de octubre en el SEC Alborán, en una clase en la que el de teoría del conocimiento se introduce en la clase de inglés, de lengua B, segunda lengua, para tratar el tema de conocimiento que tiene que ver con la adquisición de las lenguas. Entonces, me gustaría comentar las 4 cositas, haceros pensar de qué es el lenguaje, qué es el conocimiento, qué son las lenguas, y luego os haré preguntas. Preguntas que en teoría más o menos deberíais saber contestar algo, porque la clase anterior os la hemos dedicado a que penséis qué tratamiento hay entre el lenguaje y la percepción, la razón, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Primero vamos a ver con el lenguaje. ¿Alguien que se atreva a dar una definición rápida? Sí. Definición de lenguaje. Sí. Como la clase de hoy lo están grabando, hablamos fuerte. La capacidad de expresarse mediante palabras. De expresarse mediante palabras. ¿Expresar qué? Expresar los pensamientos. Otra. Yo diría que es más bien como un sistema para comunicarse con otros seres mediante palabras y gestos también. Palabras, gestos, sonidos, símbolos, lo que quieran. Comunicarse y expresar pensamientos. Me viene de fábula porque son las dos definiciones típicas del lenguaje. Y en teoría conocimiento, que es igual a pensamiento crítico, lo que tenemos que hacer es romper prejuicios. Vamos con la primera. Una definición típica del lenguaje es pues un medio en el que expresas pensamiento, una herramienta. ¿Habéis visto alguna vez un tren de mercancías que lleve naranjas, por ejemplo? Cuando las naranjas no están en el tren sigue siendo un tren. ¿Las naranjas siguen siendo naranjas? Entonces, el lenguaje y el pensamiento, con la definición esta de que el lenguaje es la expresión del pensamiento, parece que podrían ir por separado. De la misma manera lo de comunicar. ¿Solo comunicamos con el lenguaje? Hablad fuerte, por favor. Con el arte también. Con el arte también. Luego está el tema que ya sabéis que el arte a lo mejor es un... El arte como lenguaje también. Es un fe y el lenguaje. Hablamos de uno. Va. El arte es el lenguaje es un arte. ¿Por qué? El arte es un lenguaje porque, como has dicho, puede expresar sentimientos, pues por el arte también puede expresar sentimientos. Si el arte es un lenguaje, en el caso de que lo sea, será porque el arte también es un código. Y el lenguaje, sea lo que sea, es un código. Estamos hablando de que si el lenguaje es una forma de comunicarse. Una forma o la forma. La diferencia está que si decimos una forma es que hay más formas. Y si decimos que es la forma de comunicarse es que solo está en el lenguaje. Es una forma. La forma. Es la forma. La forma. Con la ropa no nos comunicamos. Sí. ¿Las corbatas, camisas, polos, faldas son palabras? No, pero No te lo expresas. puede ser un lenguaje. Pueden ser un lenguaje, pero son tejidos, son telas, son... Pero el lenguaje también. ¿O? Igual que el lenguaje corporal, porque son los que están mudos, no son palabras, pero el lenguaje. Porque son formas de comunicar también. O sea, al fin y al cabo el lenguaje es algo que utilizamos para comunicar. Y comunicar es transmitir una información de un emisor a un auditorio. No siempre que utilizamos el lenguaje lo utilizamos para pasar información de aquí a aquí. ¿La poesía es lenguaje? Y siempre el poeta intenta transmitir como un ordenador ceros y unos. Toda la información se puede reducir a ceros y unos. La poesía también, bueno, las palabras se pueden reducir a ceros y unos para pasar a un programa informático. Pero lo que intenta construir el poeta
No. ¿Es un reflejo exacto, fotografía exacta de lo que le está pasando? Sí, pero no puede expresar emociones. Las emociones no las puedes expresar en unos ceros. Nos estamos realizando. Ahora estamos hablando de que si la poesía es también comunicación. Sí. A lo que me refiero es que comunicación es una cosa concreta. Comunicación tiene que haber un auditorio como aquí ahora. Comunicación tiene que ser alguien, un emisor, que un mensaje concreto, a un auditorio concreto, y se tiene que amoldar al auditorio en el que están, transmite ese mensaje. Lo que intento hacer es preguntar que en la poesía eso no siempre se cumple. Cuando Juan Ramón Jiménez dice Dios está azul, ¿qué está queriendo comunicar ahí exactamente? O bajo el agua. La poesía puede jugar con la ambigüedad, que si queremos ser comunicativos, cuanto menos ambiguos mejor. Lo que intento decir es que las definiciones tradicionales de lenguaje como expresión de pensamiento y medio de comunicación no agotan el lenguaje. No agotan el lenguaje. En realidad, el lenguaje tiene algo que ver con el pensamiento. La clave está en saber exactamente cuál es esa relación. Hay 4 tipos posibles. Yo no me voy a mojar por ninguna. Voy a intentar ser neutral. Una, que el lenguaje y pensamiento no tiene absolutamente nada que ver. Se ha llegado a creer de que, y posiblemente que sea verdad, bueno, ¿qué es anterior, el lenguaje o el pensamiento en el ser humano, en la especie? Pensamiento. Entonces, es fácil decir que el pensamiento es anterior cronológicamente al lenguaje. Pues si es anterior, son cosas distintas. Incluso se ha llegado a decir que entre el hombre primitivo, el hombre y la mujer, el ser humano primitivo, pues tenían telepatía entre ellos, que podían comunicarse mentalmente, etc. Esto es ficción científica, se ha llegado a decir. Pero al menos me reconocéis que el pensamiento es anterior. Pues si es anterior son cosas distintas. Esa es una opción. Que el lenguaje y el pensamiento sean cosas distintas. Otra opción es que estén interseccionados, que hay una conexión. Pero cuando hay conexión, uno puede ser más fuerte, más grande, más importante que el otro. Una opción podría ser que el pensamiento fuese un conjunto muy grande y dentro de él estuviese el lenguaje. Si esto ocurre, pensamiento, lenguaje, todo lo que decimos sería algo pensado y habría cosas que pensamos que no serían estrictamente o 100% lingüísticas. Por ejemplo, cuando antes que habláis tanto de las emociones, sentimientos, estados afectivos, el nombre más técnico, a veces decís que sentís cosas que no sois capaces de ponerlas por escrito o de decirlas. ¿Eso os ha pasado una vez? ¿Os ha pasado una vez en un examen o cuando un profesor os preguntamos, ahora que estoy todo el rato preguntando? No, si es que yo lo sé, pero es que no sé explicarlo. ¿Eso lo habéis dicho alguna vez? Pues cuando os haga algún profesor alguna pregunta para vosotros impertinente, pues decir, no, es que yo soy de la tesis que dice que el pensamiento tiene prioridad sobre el lenguaje y yo pienso cosas que no soy capaz de transmitirlas lingüísticamente. O sea, que decir, ahí se queda usted con su pregunta. Esa es otra opción. Pensamiento tiene prioridad sobre el lenguaje. Todo lo que decimos está pensado, pero hay cosas pensadas o sentidas que no son lenguaje. Eso es opción. Otra opción distinta. El lenguaje es un conjunto grande y dentro de él, bueno, antes de empezar con la anterior, de que el pensamiento es más grande que lo lingüístico, ante la pregunta, que en el tema concreto que estamos, de adquisición de lenguas y teoría del conocimiento, hay una pregunta de Bachillerato Internacional, de programa y diploma, que os invita a
reflexionar sobre si se puede pensar sin lenguaje. Si decís que sí, entonces voy a decir, ¿cómo? Entonces hay gente que dice con imágenes. Como antes decías el arte, estos que piensan que el pensamiento es más grande que el lenguaje, puedes pensar hablando, escribiendo, pero puedes pensar haciendo fotografías o con imágenes mentales o cinematográficamente. Lo que pasa es que el cine, la palabra interviene. No sé si sabes la historia del cine, pero en los años 20 empezó a hacer cine abstracto, que eran solo combinaciones de colores y sonidos. No había ni imágenes naturalistas, ni sonidos de palabras, había sonidos de música sinfónica, digamos, instrumental. Pero ese cine fracasó, duró unos meses, porque nos hace falta la palabra, es difícil no estar con la palabra al lado. Pero bueno, quienes tienen ese lado se puede pensar de otra manera. Estamos en la tercera opción, que es el lenguaje es un conjunto grande y dentro del lenguaje está el pensamiento. Quien esté en esta opción, que el pensamiento es algo dentro de algo más grande que es el lenguaje, pues creerá que todo lo pensado es algo lingüístico. Pero también creerá que hay cosas lingüísticas, pero que están más allá de lo pensado, que no son pensamientos, que son otra cosa. Por ejemplo, acciones. Es que el lenguaje no es solo comunicar unidad de información o expresar sentimientos. Con el lenguaje hacemos cosas. Como digas sí, depende de dónde, no es que solo hayas dicho un monosílabo o la partícula afirmativa, es que te has casado. O sea, o en un juicio, como digas sí, cuando te preguntan, ¿usted se reconoce culpable? Pues ya el juicio pues acaba. O sea, hablando también hacemos. Y una acción no es un pensamiento. El pensamiento se queda dentro de la cabeza. La acción, el acto sale de nuestro cuerpo. Entonces con el lenguaje hacemos más cosas que pensamiento. Esa sería otra opción. La cuarta opción sería un entrelazamiento. Un entrelazamiento lenguaje-pensamiento. Que no es que sea una fusión total, que hay resquicios, hay márgenes, hay cosas lingüísticas que no son pensamiento, pero pocas. Hay cosas que se piensan que no son lingüísticas, pero pocas. Pero hay un gran entrelazamiento, una fusión total entre el lenguaje y pensamiento. Que apenas hay... Que el lenguaje implica pensar, no hay lenguaje sin pensamiento ni pensamiento sin lenguaje. Esa es la cuarta opción. Lo dejo ahí pendiente para que lo vaya valorando. Lo último que quiero decir yo ya, dentro de 2 o 3 minutos más empezáis a intervenir vosotros, es decir algo del significado. Uno de los conceptos más difíciles del lenguaje es el significado. Con el significado ocurre lo mismo que cuando queremos aplicar el significado a otras cosas. La palabra tiempo. Ahora estoy mirando el reloj para ver cuánto tiempo falta de clase para organizarme. Entonces sabemos qué es el tiempo. Pero si os pregunto, yo mismo estaré en un aprieto, ¿qué es el tiempo? Una pregunta, una definición buena que es el tiempo, tendríamos problemas. Y así con muchas cosas. También con el lenguaje, que no he seguido antes, pero podemos seguir. O la palabra arte. Son muy difíciles de definir. La propia palabra conocimiento es muy difícil. Pues la propia palabra significado es dificilísima de definir. Para decir algo, para salir del paso, digo que es contenido. O sea, el lenguaje no solo tiene estructuras sintácticas, como tiene que ver con el orden de las estructuras que hay allí, no solo es pragmático. O sea, yo digo, bueno, hace frío, ¿no? Pues querré decir que alguien me quite el aire acondicionado. Bueno, no lo estoy diciendo, pero si lo dijese, el lado pragmático del lenguaje es conseguir que la gente actúe. Pero en medio queda una cosa, el contenido que ponemos, el significado. Pues que todos sabemos que las cosas tienen, las palabras y las agrupaciones de palabras tienen significado, significan algo. Cada cosa que estoy diciendo algo debe significar. Pero qué sea el significado es muy complicado. Entonces solo os digo 4, en realidad 3 importantes, 3 cosas que podía ser el significado.
El significado podía ser referirse a las cosas externas, los objetos. Ahora se acá hay un papel, aquí estoy tocando una mochila, etcétera, etcétera. El significado podía tener que ver con cosas externas. ¿Cómo os acordáis? Bueno, yo no me acuerdo. ¿Os acordáis cómo os enseñaron el lenguaje, vuestra lengua materna por primera vez? En el, digamos, el parvulario, ya con un ambiente escolar. Didi. Pues ponen la imagen a lo mejor de un león y fonéticamente dicen león, o la imagen de perro y perro o gato, etcétera, etcétera. Un sonido, y el sonido tiene que ver con una imagen. Bueno, si puedes traer el perro de verdad, al león no vas a traerlo, etcétera, etcétera. Relacionan sonidos con cosas externas. Eso podría ser una definición de significado, cosas externas. Te dejas fuera muchas cosas. Antes habéis hablado de emociones. ¿Las emociones están fuera? Están... Antes se quería el del corazón, es una manera de hablar. Está en nuestra mente. Y se deja fuera el mundo social. Esas son las otras dos cosas que puede ser el significado. El significado puede ser cosas que tenemos en la cabeza. El significado puede ser ideas. El significado puede ser estados subjetivos, ahí entraría lo de las emociones, etcétera. La diferencia con la primera es que, para lo que nos importa para la adquisición de lengua, si el significado tiene que ver con cosas, se puede traducir entre lenguas distintas. Si el significado solo fuese cosas, sí. Porque ante cualquier objeto, simplemente cambiaría la palabra, ante la misma realidad externa, cambiaría la palabra de un idioma a otro. Si solo fuese cosas externas, sería fácil, muy fácil traducir. El problema lo tenemos si el significado es ideas. Incluso ideas sobre cosas externas, como los colores. Podemos tener problemas si todo... En otras culturas se refiere, por ejemplo, la palabra rojo se refiere exactamente lo mismo. Aunque hay una causa ahí natural de infrarrojo, etc. El tercer elemento que puede ser el significado es la sociedad, los actos, las costumbres. ¿Cómo aprendemos también el lenguaje, aparte de que nos pongan la imagen de lo que sea? ¿Aprendemos el lenguaje solos? ¿Alguno de vosotros ha aprendido a hablar español, inglés, etcétera, solos? Bueno, cuando ya estás en una comunidad, a través tú solo, a través de vídeos, etcétera, bueno, puedes adquirir un idioma, ya lo veremos. Pero también está nosotros, tienes que oír vídeos de otras personas, o sea, solo, completamente solo. Necesitas la tribu entera para educar a una persona. Entonces, ese es el tercer aspecto del significado, que sea costumbres, acciones. Las acciones, las conductas se pueden observar. Entonces, se puede traducir las palabras que tienen que ver con la conducta en un idioma, con la misma conducta en esa palabra en otro idioma, si solo fuesen conductas. Sí, al menos las conductas comunes. En los lugares del mundo donde no hagan la siesta, pues no tendrán la palabra española siesta, porque es del latín. Ya sabemos esas tres. Ya hemos dicho algo del lenguaje, vemos que es complicado. Nos pasamos ya y acabamos ya a lo de adquisición de la lengua. El verbo adquisición, bueno, sustantivo, adquirir, quiero decir, el verbo adquirir, es el que utilizamos en español. Bueno, todo esto en inglés, para lengua y lenguaje, se utiliza la misma palabra, el mismo término, ¿no? ¿O hay dos? ¿O solo uno? No, hay uno. ¿Hay? Uno, hay uno solo. Para que veáis ya, o sea, todo esto que he dicho hasta ahora, para traducírselo a una persona que única y exclusivamente hablase de inglés, pues a lo mejor se perderían matices. Bueno, hasta ahora no, porque solo he hablado del lenguaje en general. Cuando el lenguaje lo particularizamos en una cultura, es que iba a decir una lengua concreta, pero ya estoy contando el chiste por el final. Cuando el lenguaje lo particularizamos, eso se llama lengua. Pero si en inglés es el mismo término para lenguaje y lengua, a partir de ahora, que me voy a centrar en las lenguas,
seguirán utilizando, si alguien me traduce, la misma palabra, el mismo término que antes me refería al lenguaje. Os pregunto, ¿es adquirir el verbo adecuado de cara a la relación con una lengua nueva? Hemos intercambiado con el Dolores y yo información de TDC, teoría del conocimiento, y lo llaman adquisición de lengua. Supongo que en inglés sea el sinónimo equivalente. Pero tu segunda, tu tercera lengua, la estás adquiriendo. Adquirir no tiene un componente casi comercial, económico. Pero depende, o sea, si por ejemplo tus padres son de otros países, adquirirás sus lenguas, porque te las van a enseñar ellos, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, si tú tienes un padre que es chino y tu madre es española, pues adquirirás la lengua china y la lengua española. ¿Por qué no aprender en vez de adquirir? Porque la aprendes. Hablar fuerte, hablar fuerte. ¿Por qué no aprender en vez de adquirir? Yo lo pregunto en el aire. Aprender puedes aprender si quieres. Pero también aprende la lengua cuando la Que no lo sé, porque como cada palabra significa mil cosas según... No es más o menos lo mismo. Sí, Pero que en ese contexto sí. De uno en uno y fuerte. Que a ver, que adquirir es más como comprar un coche, una casa. Pero en ese contexto, Estoy tan acostumbrada a language acquisition que me es muy común. Esto es perfecto lo que has dicho. Estoy acostumbrada a... Claro, es que... De esto es lo que va a teoría del conocimiento. Ver si a lo que estamos acostumbrados a lo mejor es correcto y seguimos con ello, o a lo mejor no. No todo a lo que vamos a aplicar pensamiento crítico tenemos que destruirlo, cargárnoslo y cambiarlo. Simplemente es pensar si las creencias son acertadas y pasan a ser conocimiento, o las bajamos de nivel y son prejuicios. Entonces, para algunos estáis viendo que adquirir suena a compra. Bueno, y eso es lo que hacemos. Quiero aprender italiano en 2 meses. ¿Cuánto tengo que pagar en una academia? ¿Qué tengo que hacer? Yo ya tengo la idea que el dinero tiene que ver ahí, lo tengo clarísimo. Pero a lo mejor la relación es otra, lo de las lenguas. Hay una pregunta muy interesante que os plantean para entender esto de adquirir lenguas. ¿Qué pasa cuando se adquiere una lengua? Os preguntan qué pasa cuando... ¿Qué perdemos cuando solo impulsamos una lengua común? Esta pregunta es literal de documentos que hemos compartido de teoría del conocimiento y Hay muchísimas preguntas, es una de ellas, sí. a mí me gusta verlo de otra manera. Es que esa pregunta ya te da por hecho de que hay una pérdida, que hay algo negativo. Posiblemente habrá algo negativo, pero si ya en la pregunta lo dejas claro, ya induces al que responde a justificar lo negativo, aunque hay algo positivo. Entonces yo lo veo al revés. Preguntar. ¿Sería positivo impulsar, no imponer, impulsar una sola lengua a nivel mundial? Yo diría que a lo mejor no es lo mejor, pero por la parte positiva está claro que el hecho de que todo el mundo se pueda comunicar con fluidez y sin problemas de cambios de lengua o de traducciones es muy conveniente esta situación. Siendo eso parte de lo positivo. Pero habría conceptos como, por ejemplo, el que ha dicho antes de la siesta, que como no están todos, a lo mejor se dejan perdidos porque no podríamos hacer un lenguaje común con todas las ideas de todo el mundo, y entonces se perderían varios conceptos e ideas de eso, de que es la siesta. Pues a lo mejor si se pusiera en el inglés sí existe, pero hay en otras que a lo mejor no es lo mismo, entonces ahí habría muchos problemas. La balanza va para un lado y va para otro. Para algo positivo, se gana por un lado, se pierde por otro. No es que perderíamos mucha parte de nuestra cultura. O sea, porque no todas las culturas son iguales. Como ha dicho Raúl, o sea, hay muchas cosas que los españoles hacemos, pero que en otros sitios no se hacen. Entonces, ¿cómo llamaríamos a eso? Mientras pensáis, yo creo que lo que la cultura, a lo
a mí no me parece que la cultura sea algo tan importante. Realmente me parece que la cultura está sobrevalorada. Y hay mucha gente que pensaba lo contrario que yo. Pero, no sé, la cultura es como en algunas ocasiones es como negarse a avanzar y a evolucionar. Hay muchas cosas que experiencian la cultura de otras naciones y se han ido evitando porque ya no... Pero el concepto y la musicalidad de todo, porque las lenguas no solo es palabras, es que son música, es que son miles de cosas lo que lleva una lengua implícita, es imposible, no podríamos aprender la lengua, porque es que lleva gestos, puede hacerle daño a alguien, en un sitio, en un país, dice una cosa y le hace daño, puede ir. Lo que puedes decir en un sitio no puedes decir en otro. Estás también jugando con los sentidos. Es dificilísimo. Lo que antes decías de emociones, los que sabéis varios idiomas, sabéis que la misma palabra, la palabra vergüenza no se expresa igual, expresarte, moverte, en español que en inglés, y se siente vergüenza de cosas distintas en culturas distintas, etc. Pero ante la afirmación se perderían culturas, entonces sale la pregunta provocativa de ¿y qué? ¿No? Entonces hay que justificarlo. Os voy a poner un poquito de balanza en el a favor y un poquito de balanza en el contra. Los que quieran impulsar, que no imponer, impulsar una lengua, pues puede basarse, como están diciendo por aquí, por la comunicación, por la efectividad, por la economía. Querámoslo, no sé si es bueno que el mundo sea muy influido por los criterios económicos, eso será otro tema para otra sesión, pero que es una realidad. Entonces, que la economía a lo mejor funciona mejor con un solo idioma común, que en la práctica los negocios más o menos ya funcionan así, con el inglés, de momento, que va a ser el chino ya mismo, pues eso ya sería un motivo. Otro motivo es histórico, hay una motivación histórica de que sabemos que ha funcionado. ¿Cuándo ha habido avances en la especie humana? Cuando en una zona geográfica considerable de extensión, pues ha habido una sola lengua, el nombre técnico es lingua franca, o sea, lengua común, de uso común, entonces que ha extendido cosas que suponen que eran buenas, que es las costumbres, técnicas, pseudociencias, etc. En su momento fue el griego, tuvo un área más grande de extensión y de tiempo el latín, no solo el Imperio Romano, toda la Edad Media cristiana, la segunda revolución industrial científica. ¿En qué idioma crees que es Newton? ¿En qué idioma crees que escribía? Y Copérnico y Galileo escribían en latín. Entonces ahora pasa algo parecido de momento también con el inglés. El 98% de los artículos científicos están en inglés y eso da eficacia comunicativa. Todos comparten los mismos conocimientos. Eso es una motivación. En cuestión económica se evitaría también mucho dinero. De evitar, por un lado, se evitan traducciones, se evitan el mismo documento en varios idiomas, por otro lado, los traductores se quedan en paro. Nos vamos por la parte, como decían por aquí, de la cultura, de que no vamos a impulsar una sola lengua. No tanto por impulsarla, porque ¿qué pasa con las lenguas que entonces que no impulsamos? Que se pierden. Entonces viene la pregunta de ¿y qué? Pues depende. Si realmente con la lengua, no solo nos comunicáramos, no solo expresáramos emociones, sino que mientras nos socializamos, nos meten en la cabeza y en el cuerpo, hablamos con el cuerpo, no solo un idioma, sino nos meten una cultura entera, un mundo entero, una manera de ver la realidad. O sea, los esquimales, ópticamente, son igual que nosotros, no ven más blancos que nosotros, pero tienen 9 palabras distintas para nosotros blanco. Nosotros blanco tenemos pocas, blanco roto, blanco España, había uno que se llamaba, blanco nuclear, o sea, ellos distinguen 9 tonos distintos de blanco, porque les interesa saber el blanco que detrás hay una grieta y un agujero, el blanco que donde suele haber osos polares, etc. Los árabes tienen, para la palabra caballo, tienen 3 o 4 palabras distintas.
Entonces, aunque ópticamente, auditivamente, perceptivamente todos somos la misma especie, hay una tercia humana común, esto también es discutible, pero utilizan otras palabras. Entonces la realidad, aunque la realidad, la nieve es la misma, ante un esquimal y nosotros, ellos tienen otra cultura. Entonces si se pierde esa lengua, se pierde toda una manera de acceder al mundo. Luego, ahora vemos con la traducción. Antes os he hecho preguntas para intentar hacer ver de que sí se puede hacer una traducción de lenguas a otra. Hay lenguas que, no, por ejemplo, no tienen fórmulas para el futuro, o las tienen muy esquemáticas. Entonces, esas lenguas, esas culturas, no tienen planes a largo plazo, no tienen. Entonces, según qué contenidos nuestros, no podíamos traducirlos a sus lenguas. Lo que yo quería introducir, para que tuvieses datos en la cabeza, para que vieras que esto es complejo, de momento cierro, tenemos todo el año, y ahora quiero escucharos a vosotros. Porque la idea es que hay un entrelazamiento. A la hora de adquirir lenguas, está en juego todo lo que hemos dicho. Algo que no hayamos dicho. Habéis hablado de emociones, la percepción. ¿Alguno de vosotros ha investigado estos días atrás qué tiene que ver el lenguaje con la percepción? Nosotros. Vale, estuvimos investigando, o sea, llegamos a la conclusión de que el lenguaje sí que tiene que ver muchísimo con la percepción, porque hay un estudio científico, bueno, no sé si científico, pero hay un estudio en una tribu de África, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que, o sea, ellos tienen los colores divididos en tono, no en el nombre del color en sí. O sea, el mismo tono de rojo se llama igual que el mismo tono de azul. Entonces le hicieron un estudio en plan, y personas occidentales de España, en un círculo había 12 cuadrados con distintos tonos de verde, y en otro círculo había 12 cuadrados con todos los tonos de verde iguales y un tono de azul, que sería el mismo tono de verde. Entonces preguntaron allí en esa tribu si, o sea, dónde veían, o sea, dónde diferenciaban realmente el cuadrado. Las personas occidentales pues vean más claro la diferencia entre el azul y el verde, mientras que los de esa tribu veían la diferencia del otro círculo más rápidamente que el del azul. Entonces está relacionado o no está relacionado lo lingüístico con lo perceptivo. Podemos percibir de una forma pura, sin que las palabras nos atraviesen mientras vemos, escuchamos, etc. O sea, si miráis aquí, ¿qué veis? Más fuerte. Una pizarra digital. O sea, la pizarra es blanca, esto también es blanco, pero no veo blanco y veo blanco. Yo veo una pared y veo una pizarra. Es que en la misma décima de segundo que hago así, en mi cerebro, lo que percibe no es una superficie blanca, percibo una pizarra, porque tengo esa palabra en mi vocabulario. Entonces repito, ¿creéis que se puede percibir de forma completamente separada? Que primero nos llegan datos y luego a esos datos les ponemos palabras que tenemos aquí dentro. Parece ser que va fusionado. O sea, ¿Alguien iba a decir algo? que por ejemplo, si tú no supieras que eso es una pizarra, ¿tú qué dirías? Una cosa blanca. Una cosa blanca con cosas grises alrededor. No, yo en concreto, si no sé que es una pizarra digital, pues diría, emplearía más palabras en mi cabeza. Claro. O una abreviación, es un trasto, un artefacto. Algo que no sé exactamente qué es, pero o sea, hay muchos aparatos electrónicos que a lo mejor yo por la edad no los conozco, no estoy habituado a ellos y vosotros sí. Entonces no sabré exactamente 100%, a lo mejor no sabré lo que es, pero sabré que es un dispositivo, que es un artefacto, etc.
Vale, hemos visto un poquito la percepción. Las emociones las habéis nombrado, pero no os he preguntado. ¿Alguien miró a las emociones? Sí. Pues comentarnos, ¿tiene algo que ver? Tú puedes ser aséptico, neutral 100%, sin sentir emociones ante lo que dices. Yo personalmente pienso que no, porque directamente, aunque intentes ser neutro, a lo mejor en los pensamientos puedes y en lo que dices, pero el cómo lo dices o directamente lo que estás representando con tu cuerpo puede decir que estás mintiendo, porque los gestos, cómo te vistes, las poses que pones, todo influye. Ya hemos dicho rápido que depende de la lengua, no se percibe igual en un idioma que en otro. No se, las emociones no se sienten igual en un idioma que otro. Pero la razón se supone que sí, ¿no? Somos la especie racional, nos hemos puesto ese nombre. ¿Razona igual alguien en inglés que alguien en español? No. ¿Por? Porque no sé, te respondo bien. Luego hablas tú, que es un buen ejemplo de lo que... Yo investigué un poco lo que viene siendo la parte de la escritura relacionada con las emociones y el lenguaje, y decía que también intervenía ya no en el propio lenguaje que tienes con los demás, sino el tuyo. No es lo mismo, no te tomas un libro o lo que es la historia del libro de la misma forma que si estás sentado, si estás tumbado, si has tenido un buen día, sino eso también influye mucho. Es lo mismo que podemos encontrar ejemplos con la música, lo que le expliqué el otro día, que un músico no puede vivir tanto como él quiere una canción, ya que tiene que estar más pendiente si está tocando las notas correctas. Esto también tiene que ver también mucho con el tema oral. Hemos escuchado muchas veces decir a las madres, no es lo que dice, sino cómo lo dice. Por lo tanto, el cómo ahora tenemos algo que queda poco tiempo. Rápido, tu última experiencia, los últimos 3 años, has estado en la India, has recibido educación en inglés y en matemáticas, que es razonar, era otra cultura distinta y en otro idioma. Y ahora has llegado a España. ¿Ves diferencia en el razonamiento? Sí, el razonamiento es diferente. O sea, aquí las matemáticas eran más directas, o sea, te saltabas pasos. Aquí, por ejemplo, tienes que hacer todos los pasos de las matemáticas. Pero aquí yo, por ejemplo, además me lo dijo el profesor, que muchísimas veces me salto pasos. Porque allí es más mental. O sea, los pasos los hacen como más mentales. Entonces, resumiendo, siendo las matemáticas las mismas, porque tratan de lo mismo, un indio en inglés las matemáticas piensa de forma distinta que como las recibe un español. Sí, pero eso es por el sistema de educación. Ya, pero lo que estamos hablando es que al adquirir lenguas distintas, razonamos igual o no, etc. Sí que se razona igual, solo que la educación es diferente. Tú a un indio le puedes enseñar la educación por el sistema español y lo entenderá igual. Y razonará por el sistema español, en matemáticas. ¿Alguien había mirado las matemáticas, hablando de las matemáticas? ¿Habéis mirado algo? Sí. ¿Podéis decir algo? Digamos que hemos pensado que básicamente las matemáticas son un lenguaje en sí, a pesar de carácter de letra o de cómo se pueda pensar, pero no hemos llegado a puntos en los que las matemáticas tenga distinta percepción de las matemáticas, como dice Juan. No, pero sí, o sea, básicamente... ¿Es un lenguaje de matemáticas? Sí. Hemos llegado a un lenguaje. Pero además, o sea, en sí son un lenguaje, o sea, las matemáticas tienen un lenguaje y son utilizadas como lenguaje de otras materias, por ejemplo en la física, en la química. No definís por qué es un lenguaje, diciéndolo rápido porque tenemos poco tiempo, porque también es un código, tiene símbolos. Sí. Y muy bien la precisión que decís que ella misma es un lenguaje, aquí aportamos porque utiliza símbolos, y ella misma puede ser un lenguaje de... Se dice que el lenguaje de naturaleza está escrito en las matemáticas, en el lenguaje matemático. Del arte también se dice que es un lenguaje, el arte. ¿Habéis mirado el arte vosotros? ¿Eres vosotras? Y es un arte, es un lenguaje de arte. Sí. Es que les decía que el lenguaje en la práctica no era, es que no sé si así,
bueno, que según la práctica o la teoría se veía el lenguaje, era un arte o no era un arte, y al revés. O sea, el arte, según la práctica o la teoría, era un lenguaje o no era un lenguaje. Una cosa muy clara. Diciendo súper rápido, el arte comparte cosas con el lenguaje en el sentido de que también hay un artista que tiene estados mentales a través de unas marcas, ya sean partituras, sonidos, colores, arte lingüístico, literatura, poemas, novelas, obras de teatro, pues intenta, aquí lo difícil es que poner qué verbo, ¿no? Intenta trasladarnos unas estructuras, unas formas que el espectador, si reconoce la intencionalidad, los motivos que ha habido en esas marcas, le puede aparecer también un mundo distinto del normal. Todo esto se parece al lenguaje, lo que pasa es que le pongo también el problema que había antes. No 100%, no siempre el arte tiene que ser comunicativo. A veces el artista, pues digamos, está en su propia historia y no puede saber exactamente qué hacemos. Por el tiempo estamos viendo que ya hemos acabado. Entonces lo básico de esta sesión, para mí, hemos cumplido lo que María Dolores y yo, la profesora de inglés, habíamos pensado de hacer. Hemos tenido tiempo, os mandamos pensar sobre ese entrelazamiento, os hemos intentado decir que el lenguaje es complicado definirlo, el significado también, y depende cómo lo interpretemos, se podrá traducir o no al 100%, y es muy importante lo del mundo de las culturas, cómo lo interpretes, según la importancia que le des, la salvaguardarás. Cada 15 días muere un idioma. Antes había 7.000, ya no se llevan por 5.000 idiomas en el mundo, pero cada 15 días muere un idioma. Y entonces eso o puede ser un fenómeno neutro, un fenómeno negativo, un fenómeno positivo. Eso será en función de qué creáis, de quién tiene importancia. Si la comunicación, entonces da igual que se pierda, porque ya tenemos 1 o 2 o 3 idiomas para transmitir información, pero estamos viendo que a lo mejor el lenguaje no es solo transmitir, sino hacer matices, detalles, relacionarte con los demás, con los, cómo tratar a la realidad, a la naturaleza, etc. Entonces, esta sesión ha sido en español, porque tenemos que dar conocimiento, pero todos estos factores en inglés los seguiréis tratando, y bueno, la sesión ha estado bien. Cerramos ya, para ser un viernes a última hora.